¿Qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva clase que vamos a tener hoy, la clase número 3 del primer libro de Crónicas, como dice el slide que tenemos allí en la pantalla. Hoy va a ser una clase, bueno, claro, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Son clases, todas son únicas, todas son especiales y en todas me entusiasmo porque estamos abriendo la palabra del Señor y el Señor siempre tiene cosas guardaditas para nosotros, aunque estamos leyendo un libro que es básicamente histórico, es una crónica, es un relato de los reyes de Israel y de la historia del pueblo de Israel. Y hoy vamos a ver algo que es extraño en este libro de Crónicas. Generalmente las crónicas, como lo dijimos creo en la primer clase o por allí, son cronológicas, porque si usted está haciendo un relato de las cosas que sucedieron, usted va en orden. Primero esto, después sucedió esto, después esto y después esto otro. Eso es cronológico, en orden de tiempo. Pero ahora, aquí en el capítulo 9, que es el que vamos a ver nosotros cuando comencemos oficialmente a leer la Biblia, ahora en Crónicas, vamos a notar que en el capítulo, hasta el capítulo 9, hasta la terminación del capítulo 9, el escritor del libro de Crónicas, que era Esdras, hace un relato general desde la creación, se pudiera decir, hasta el momento actual que están viviendo. Entonces habla, pero las genealogías de quién era hijo de quién y de dónde sale esto y de dónde sale el otro. Y así pasamos por los 9 primeros capítulos de Primera de Crónicas. Algunas cosas vimos las 2 clases anteriores y ustedes la pueden repasar porque especialmente ustedes que nos están mirando a través de las cámaras lo tienen allí como para poder ver el primer y segundo clase, la primera y segunda clase de este libro. Pero bueno, resulta que hasta aquí había como una especie de relato general de la historia hasta ese momento, para que los israelitas supieran a cómo habían llegado hasta ese momento. Entonces, vamos a ver ahora algunas profecías incluso que anticipaban lo que el pueblo de Israel iba a suceder, pero a partir del capítulo 9 cambia todo. Y es como que Esdras dice, bueno, ahora, dice, ya llegamos hasta acá, hasta el día de hoy, vamos a empezar de nuevo. Ahora, pero vamos a empezar de nuevo no desde Adán, vamos a empezar de nuevo desde el primer monarca, o sea, desde la época monárquica de Israel. Ustedes recuerdan que Israel, cuando se convierte en nación, primero tenía un líder que era Moisés, después tenía otro líder que era Josué, después tenía un montón de líderes que eran los jueces, pero después el último juez fue Samuel, y Samuel unge rey a Saúl, y ahí se terminan, podríamos decir, la época del liderazgo personal o el caudillo que guiaba al pueblo. Claro, ya el pueblo era muy grande, necesitaba un rey que lo unifique. Entonces aparece Saúl, después David, después Salomón, Roboán, el reino se divide, se va al norte, se va al sur, todas esas historias las vimos. Entonces el escritor Esdras, después que lleguemos al capítulo 9, al final del capítulo 9, dice, bueno muchachos, ahora volvemos otra vez al primer rey, a Saúl, y empieza a contarnos la historia, que es la historia que le interesa contar a Esdras. Saúl y básicamente David. Él hace mucho énfasis en David, porque de la casa de David vendrá el Salvador. Entonces es muy importante. Entonces Esdras se va a centrar prácticamente todo lo que queda de Primera Crónicas en David. Y hay historias muy interesantes, muy lindas. Tal vez no vamos a poder leerlas todas aquí en clase, pero los voy a animar también a que en sus casas puedan acompañarnos leyendo el resto de los pasajes que no vamos a poder leer aquí en clase. Bueno, como introducción fue bastante bueno, nos tomamos 5 minutitos y todavía no empezamos, así que no se pueden quejar, ¿eh? Otras veces fue como de 15 minutos la introducción. Bueno, ustedes recuerdan que, como les dije recién, el pueblo de Israel, después de la monarquía, después de que comenzó Saúl, siguió David, siguió Salomón, el hijo de Salomón se llamó Roboán, metió la pata, se dividió el reino. El reino se fue, 10 tribus se quedaron en el norte, 2 y algo más se quedaron en el sur. Y comenzaron sus problemas, no solo a luchar entre ellos, sino también a luchar con los enemigos que cada uno tenía.
La parte sur contra Babilonia, la parte norte contra Persia y otros reinos que había por allí, y por supuesto los filisteos que molestaron a Israel en toda su historia, y ahí dale los filisteos y los filisteos y los filisteos, tratando de reconquistar el terreno que Israel les había conquistado, ¿no? Entonces tenemos que se empezaron a portar mal los reyes, empezaron a abandonar al Señor, empezaron a abandonar los templos, empezaron a abandonar los lugares de culto, y comenzamos varias historias que las hemos visto también, que ahí el Señor les mandaba al profeta Elías para que recapaciten, y al profeta Eliseo para que recapaciten y para que no se aparten del Señor, pero aparece gente, se empiezan a mezclar con otros pueblos, aparece una mujer esposa de un rey que se llamaba Acab, que su nombre era Jezabel, y Jezabel era hija de un rey fenicio y trae ídolos de Fenicia y los mete dentro de Israel y mata a los profetas de Jehová y pone los profetas de Acera y de Baal y los empieza a pagar con fondos del gobierno y se arma un lío allí tremendo. Entonces el Señor les avisa que los va a castigar, aunque no los quiere castigar. Y eso es muy importante, es parte de lo que vamos a ver hoy. Y les dice: recapaciten, porque se viene la noche, muchachos, se viene la noche. Y no recapacitaron y se les vino la noche. El reino del norte fue destruido por los persas, los sirios, etc. Y el reino del sur destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. A partir de esa destrucción de todo Israel, de los dos reinos de Israel, comienza una nueva historia. Es la historia de los desterrados que después de muchos años logran regresar a Israel. Y logran de a poquito ir, digamos, reconstruyendo lo que quedó destruido. Entre ellos las murallas, el templo, y ahí encontramos la historia de Esdras, la historia de Nehemías que reconstruye las murallas, y otra vez comienza toda la historia del pueblo de Israel, de hecho, hasta nuestros días. Entonces, aquí, en Primera de Crónicas, Esdras ahora nos quiere contar, ya pasó el momento en que fueron todos llevados al exilio. Los distintos reyes que atacaron Israel se llevaron a toda la gente al exilio, entre ellos a Daniel. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel y sus amigos? Bueno, esta época fue. Nabucodonosor se los llevó a Babilonia en esta época. Pero ahora viene una etapa en que comienzan a regresar. ¿Por qué? Básicamente porque Nabucodonosor pierde contra un rey que se llamaba Ciro de Persia. Y a Ciro mucho no le interesa tener a los israelitas cautivos. Entonces le dice: muchachos, ustedes vayan regresando a su tierra nomás. Y entonces hace un decreto, el rey Ciro, en que le da libertad a los israelitas para que regresen a sus tierras, que estaban abandonadas, áridas, destruidas, y ahí comienzan a regresar, y ahí comienzan lentamente a regresar. Entonces, Primera Crónica, capítulo 9, de 1 al 3, nos relata una partecita, pero miren qué interesante esto. Dice: el pueblo de Judá, dice, fue desterrado a Babilonia, porque fue infiel al Señor. Estamos leyendo la Biblia, Primera Crónicas 9, 1 al 3. Dice: el pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades de sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín, Manasés, volvieron y se establecieron en Jerusalén. ¿Ok? Ahí comenzó todo, a regresar. Pero esto antes ya había sido profetizado. Y hoy le vamos a dar bastante profundidad, énfasis, vamos a hacer hincapié en esta profecía de Jeremías que había tenido acerca de esto que iba a suceder. No solo que los iban a destruir y se los iban a llevar prisioneros, sino que iban a regresar. Fíjense lo que dice Jeremías en el capítulo 29, los versículos 1 al 14. Esto es largo, pero es muy interesante porque profetiza todo lo que va a suceder, por supuesto, antes de que suceda. Dice: Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia.
Esto sucedió luego de que el rey Joaquim, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados a Jerusalén. Esto decía la carta de Jeremías. Entonces vamos a ubicarnos. Ahora vamos a leer la carta. Nabucodonosor. Ahora estamos centrándonos en el reino del sur, capital Jerusalén. El reino del sur se llamaba Judá. A Judá la destruye Nabucodonosor. Se roba todo lo que había en el templo, bueno, un desastre, y se lleva mucha gente cautiva a Babilonia. Entonces dice, esta carta la escribe Jeremías desde Jerusalén, cuando ya Nabucodonosor se había llevado a todos. Y entonces empieza a decir en esa carta, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. O sea que Dios mismo desterró. Por supuesto el rey, de alguna manera que Dios permitió que atacara Jerusalén, fue Nabucodonosor, pero Dios lo permitió. Dice, edifiquen casas, le dice el Señor a esa gente que estaba presa en Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Es Dios hablándole a los desterrados, a la gente que se había ido de sus casas. Le dice, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Vamos a recordar que ellos estaban en Babilonia. Babilonia es la ciudad considerada la ciudad del mal. Así como Jerusalén en la Biblia es considerada la ciudad de Dios, Babilonia es considerada en la Biblia y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, como la ciudad del diablo. Y Dios mismo le está diciendo, quédense en la ciudad a donde yo los mandé, trabajen en esa ciudad, prosperen en esa ciudad y traten de que esa ciudad tenga paz, porque de la paz de esa ciudad va a depender la paz de ustedes. Y luego le dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Seguimos con la carta, No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Miren qué interesante. Muchas veces nosotros leemos este pasaje, que es hermoso, separado del contexto. Ahora lo estamos leyendo en contexto. La ciudad de Jerusalén estaba destruida porque Nabucodonosor había arrasado con la ciudad de Jerusalén y se había llevado cautivo y había obligado a mucha gente a ir a una ciudad que no era su ciudad, a una cultura que no era su cultura, a un idioma que no era su idioma. Todo eso lo podemos leer y está reflejado cuando leemos a Daniel. Cómo les trataban de lavar el cerebro haciéndoles comer cosas que ellos no comían. Les cambiaban los nombres.
Por eso a Daniel y a sus amigos les cambiaron los nombres y le daban de comer cosas que no comían y le enseñaban el idioma que no era de ellos. Era un lavado de cerebro que les hacían. Era dificilísimo. Pero Dios, a través de Jeremías, escribiendo, yo me lo imagino a Jeremías recibiendo esa palabra de Dios, sentado arriba de una piedra en prácticamente una ciudad demolida, destruida, y escribiéndole esa carta a los que habían sido llevados cautivos y diciéndoles: muchachos, no se depriman, multiplíquense, tengan hijos, cásense, planten huertos, compren casas, hagan lo que tengan que hacer en la ciudad donde Dios los puso. Dejen de mirar atrás, trabajen por la paz de la ciudad donde Dios los puso hasta que yo los traiga de regreso a casa. Y entonces una parte que a mí me gusta mucho es cuando el Señor le dice: porque esto no es un castigo, esto es una corrección. Yo tengo, textualmente dice, pensamientos de paz para ustedes. Lo que les está sucediendo va a ser para su bien, finalmente, aunque ahora no lo están viendo. Díganme si no se aplica a muchas de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos estar viendo en vivo y en directo cómo Dios está trabajando con ese pueblo al que Él había permitido que se fuera al destierro de una manera muy violenta. Porque si ustedes recordarán, cuando Nabucodonosor atacó Jerusalén, no fue un paseo, fue algo muy triste y muy salvaje. Mucha gente murió. Entonces aquí estamos viendo que el castigo, después de décadas, cientos de años de que el Señor les dijo: corríjanse, corríjanse, están yendo por mal camino, y no le querían hacer caso, finalmente vino la corrección. Dios permitió que un rey extranjero atacara y los sacara de la casa. Pero le dice: los estoy haciendo para su bien, lo estoy haciendo para su bien, y van a volver a casa. Así que esa es una linda historia que nosotros tenemos en el último de los capítulos de Primera de Crónicas, que hace un repaso general de la historia. Porque ahora, Crónicas nos regresa otra vez al principio de la monarquía. Recordemos que el libro de Crónicas está escrito para que ellos no olviden de dónde salieron. Y también para que nosotros no olvidemos de dónde salimos. Porque la buena memoria es lo que nos va a salvar. Siempre recuerden eso, la buena memoria es lo que nos va a salvar. Cuando nosotros recordemos todas las cosas buenas que el Señor hizo por nosotros en el pasado, vamos a estar tranquilos mirando al futuro. Entonces, el libro de Crónicas y Esdras quiere que las nuevas generaciones, después de haber pasado 5 o 6 décadas, tal vez incluso 7, porque la Biblia habla de 70 años, aunque históricamente se habla de un poco más de 50, que estuvieron en el exilio, después de todas esas décadas, había un montón de gente que había nacido en Babilonia. No eran israelitas nacidos en Israel, en Canaán, en la tierra prometida. Eran israelitas, hijos de padres israelitas, pero nacidos en cautiverio. No conocían ni el idioma. Entonces Esdras quiere que recuerden, que conozcan el pasado y que lo recuerden para poder iniciar una nación sobre bases sólidas. Esto al pueblo de Israel le pasó muchas veces y actualmente le pasa porque está diseminado por todo el mundo. Israel, al principio, antes de ser una nación, estuvo 420 años esclavo en Egipto. Cuando salieron de Egipto hablaban egipcio, o sea, tenían otra cultura, tenían otro idioma, tenían otra forma de comer, y el Señor tuvo que lentamente ir llevándolos 40 años por el desierto para enseñarles otra vez a ser pueblo del Señor, para que cuando entraran a la tierra prometida sean el pueblo del Señor. 40 años les hizo comer arena. Estuvieron un tiempito y otra vez se los agarró otro rey y se los llevó para otro lado.
y otros 50, 60 o 70 años en cautiverio estuvieron, y otra vez un par de generaciones o una generación y media al menos se había olvidado de todo. Entonces otra vez Esdras de a poquito trata de llevarlos a conocer la historia y conocer dónde se habían equivocado para tratar de evitar equivocarse de nuevo. Ustedes saben que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, siendo generosos. Hay algunos que viven tropezando con la misma piedra. Entonces, aquí Esdras está diciendo, voy a intentar que no tropiecen con la misma piedra, y entonces los lleva a la monarquía. Por supuesto, hoy vamos a hacer solo una especie de introducción. Creo que la parte más importante ya la acabamos de ver recién. Pero ahora vamos a hacer una introducción histórica, y vamos a ver que Esdras, Primera de Crónicas 10, ahí nomás, termina el 9 contándonos la historia de los que estaban regresando, y ahí se termina todo. Y otra vez, en el 10, el capítulo siguiente, vuelve para atrás, muchos años, hasta Saúl. Pero no nos va a contar mucho la vida de Saúl, nos va a contar y se va a enfocar a partir de Saúl. Por eso arranca con la muerte de Saúl. No arranca con Saúl rey, arranca cuando Saúl se muere, a contarnos cómo fue, porque en realidad lo que él quiere, Esdras, es contarnos la historia de David, contarles a ellos y contarnos a nosotros la historia de David. Y la cuenta de una manera maravillosa. Así que la clase que viene, que vamos a enfocarnos en la vida de David, van a ver algunas cosas que nunca vieron en la vida de David. Son increíbles. Increíbles cómo el Señor maneja esa vida y cómo nos maneja a nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros, como la estamos viviendo la vida, no nos damos cuenta. Pero acá en David vamos a ver cómo el Señor va dirigiendo y acomodando las cosas. Pero bueno, entonces vamos a empezar con la muerte de Saúl. Dice Primera de Crónicas 10, 1 al 14. También son 14 versículos que vamos a leer. Ustedes los van a tener en pantalla, así que me pueden ir siguiendo. Y como siempre, para los que no lo saben, especialmente para los que nos están mirando a través del video, sepan que estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente, la Biblia versión NTV. Nueva Traducción Viviente la pueden encontrar en cualquier librería o en internet. Primera de Crónicas 10, 1 al 14 dice, ahora bien, los filisteos atacaron Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Acordémonos que otra vez retrocedimos un montonazo de años para atrás. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Bueno, como está muerto no hace mucho, no vale aprender el nombre, pero la verdad que no me lo aprendí. Jonatán era el amigo de David, pero después vamos a hablar de eso. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Saúl era el rey en ese momento. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos, y su dinastía llegó a su fin. Esta última frase es muy importante, porque cuando un rey muere, son sus hijos los que heredan el trono. Y ahora el trono lo hereda David, que era el jefe militar de Saúl. No lo heredan sus hijos, ¿por qué? Básicamente porque se mueren todos en la misma batalla. Así que no hay mucha lucha de poder. Tenía otros hijos Saúl que causaron algunos problemas, pero ahora vamos a ver cómo el pueblo, todo el pueblo completo, estuvo a favor de David para que David tome el reino a la muerte de Saúl. Vamos a seguir leyendo. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente,
cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Dagón era un dios filisteo. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. Esta gente, el pueblo de Jabes de Galaad, le debían mucho a Saúl. Por una historia muy vieja, Saúl los había salvado de perder un ojo todos los del pueblo, porque un rey los había atacado y ese rey tenía la costumbre de tomar prisioneros pero dejarlos a todos con un solo ojo. Entonces Saúl arremete contra ese ejército y lo destroza y salva a ese pueblo. Entonces ese pueblo siempre fue fiel a Saúl, por supuesto. Y ellos fueron los que se ocuparon de enterrarlo como se debía a él y a sus hijos porque era un rey. Esta es otra historia que también la vimos en alguna de las clases, pero no recuerdo en cuál. Van a tener que ver las 130 que hay más o menos para encontrarla si les interesa. Dice, de manera que Saúl murió, esto también es muy importante y lo vamos a ver en el futuro, porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora, evidentemente no lo mató Dios, no cayó un rayo del cielo, pero la Biblia se refiere como que Dios le quitó su protección. Es como sucedió con el mismo pueblo de Israel. Tanto el pueblo de Israel pecó, tanto el pueblo de Israel pecó, como que Dios dijo, los ángeles que te están cuidando se fueron a tomar un café. Y ahora, hacete cargo de lo que te está pasando. Y por supuesto el pueblo de Israel fue destruido por los reyes que lo rodeaban. Y aquí pasó lo mismo. Saúl fue muerto en batalla porque fue infiel al Señor y el Señor no lo protegió. Pero no es directamente que el Señor lo liquidó. Podría haberlo hecho, porque realmente se había portado muy mal, pero no. La historia es así. Entonces, seguimos y entramos a David, porque acá lo último que acabamos de leer es que Dios le dio el trono a David, pero eso fue un proceso muy largo, muy complicado. Por supuesto, Dios estaba manejando ese proceso. Y vamos a ver con lujo de detalles cómo se van estructurando las cosas. No quiero empezar a leer porque ya nos quedan 2 o 3 minutos y esta es una lectura también muy larga, pero les quiero hacer como una especie de resumen. David, que entró a la vida de Saúl para tocar el arpa porque Saúl estaba con ataques de histeria, no podía dormir, estaba muy nervioso, estaba deprimido, entonces le consiguen a alguien que le toque el arpa, y David le tocaba el arpa y cantaba. Pero en un determinado momento aparece Goliat y empieza a insultar a todos los israelitas en una batalla, y entonces David dice, pero ¿quién es este para insultar a nuestro Dios? Y entonces todo el ejército estaba asustado de Israel frente a este gigante y David lo enfrenta y lo vence. Entonces se gana el respeto militar. Todo el mundo le tenía respeto. Era un chiquillo, pero los grandes generales de Israel pasaban al lado de David y le decían, Señor David, porque había vencido a Goliat. Pero la historia sigue pasando y siguen caminando los años y David seguía tocando el arpa en la casa. Pero claro, Saúl había prometido que el que venza a Goliat se podía casar con su hija. Entonces David se casa con una de las hijas, no precisamente con la prometida, sino con otra, porque hay un lío que después vamos a ver. Con una de las hijas de Saúl se mete en la familia de Saúl y empieza a manejar, a conocer cómo se mueve el palacio y cómo se mueve todo dentro.
empiezan a pasar los años y David se hace famoso como líder militar. Y el ejército comienza a respetarlo tanto que David se hace cargo del ejército. Y entonces el pueblo, cada vez que tenían una victoria, lo victoriaba más a David que a Saúl. Entonces Saúl se empieza a enojar contra David y empieza una lucha para tratar de matarlo a David. David se hace amigo de su hijo Jonatán. Como acabamos de leer, tanto Saúl como Jonatán mueren en batalla y todo el ejército de Israel le hace la reverencia a David y les dice: queremos que seas nuestro rey. Aunque él no venía de la familia de Saúl, no tenía sangre real en absoluto, pero ya muchos años antes, cuando era un chico, Samuel lo había ungido y le había anticipado que iba a ser rey de Israel. Y esa palabra se va cumpliendo, pero lo lindo es ver cómo se va cumpliendo. Para nosotros es fácil ahora, en 2 o 3 minutos podemos hacer un repaso de toda la vida, pero estamos hablando de muchos años, y ahora nosotros podemos ver la mano de Dios en la vida de David, pero es como decía recién, a veces es difícil ver la mano de Dios sobre nuestra vida porque nosotros la estamos viviendo, pero es fácil ver la mano de Dios sobre la vida de otro cuando la vemos toda junta. Por eso a veces, lo que yo decía al principio, la buena memoria nos va a salvar, porque cuando nosotros miramos para atrás y tenemos buena memoria y podemos ver cómo Dios nos fue ayudando en la vida, entonces es como que hacemos una proyección de nuestra vida y podemos ver cómo la mano de Dios nos fue solucionando y acomodando cosas en toda nuestra vida para traernos hasta este lugar. Por eso es la buena memoria la única que nos va a ayudar, porque no tenemos la posibilidad con nuestra vida, como ahora tenemos la posibilidad con David, de poderla verla toda en un solo plano y poder estudiarla y ver todas las cosas como fueron sucediendo. Así que a partir de la próxima clase, la número 4 de Crónicas, vamos a entrar directamente a conocer estos detalles fabulosos en la vida de David y cómo David se convierte en el rey de Israel que unifica, porque esta era la historia verdadera, para eso había nacido la monarquía, por eso el pueblo quería un rey, para unificarse, porque estaban muy divididos. Saúl no logró unificarlos, pero David sí logra unificar a todo Israel bajo un solo reino, bajo la capital Jerusalén. Así que es muy interesante lo que viene por delante. Los espero en la próxima clase, no fallen.